Buenas tardes, el día de hoy voy a presentar la clase de la tercera sesión respecto a tracción. En las sesiones anteriores habíamos estudiado cómo calcular los esfuerzos y las deformaciones en elementos estructurales sometidos a cargas axiales, o sea, el efecto que producía sobre ciertas piezas fuerzas dirigidas a lo largo del eje del elemento. En esta sesión vamos a analizar los elementos estructurales y partes de maquinarias que se encuentran en torsión. Es decir, esfuerzos y deformaciones en elementos de sección transversal circular sometidos a pares de torsión o momentos torsores. Estos pares tienen la característica de tener una misma longitud, que en la gráfica se puede mostrar con el valor de t, y sentidos opuestos. Se puede presentar mediante flechas curvas, como muestra la primera imagen, o por vectores de par, como lo muestra la segunda. Un ejemplo de aplicación típico podría considerarse, la que se muestra en esta imagen, donde podemos visualizar una turbina de vapor aquí en la parte A del elemento y un generador conectados por un eje de transmisión AB. Separando el sistema, como lo muestra la segunda figura, se generan tres componentes y puede verse que la turbina ejerce un momento torsor T sobre el eje y que el eje ejerce un par igual sobre el generador. El generador reacciona ejerciendo un par igual y opuesto T' sobre el eje, y el eje ejerce la torsión T' sobre la turbina. Aquí ven el eje T', y del generador en B también hay un eje, una torsión T'. Deformaciones en un eje circular. Bueno, considere un eje circular unido a un soporte fijo en uno de sus extremos, como muestra aquí la primera figura. Si aplicamos un par de torsión T al otro extremo, el eje se torcerá al girar su extremo libre, como se muestra en la figura de abajo, y se genera un ángulo phi llamado ángulo de giro. Esto significa que dentro de un cierto rango de valores de t, el ángulo de giro phi es proporcional a t. También muestra que phi es proporcional a la longitud L del eje. En otras palabras, el ángulo de giro para un eje del mismo material y con la misma sección transversal, pero del doble de longitud, se duplicará bajo el mismo par torsión T. Un propósito de este análisis será encontrar la relación específica que existe entre phi, L y el momento torsor T, que en las siguientes diapositivas mostraré a través de fórmulas ya precisas y resumidas. También es necesario señalar una propiedad importante de los ejes circulares. Cuando un eje circular se somete a torsión, como lo muestra esta primera figura que estoy señalando con el pulsor del mouse, todas sus secciones transversales permanecen planas y sin distorsión. Dicho de otra manera, aunque las distintas secciones transversales a lo largo del eje giran diferentes cantidades, cada sección transversal gira como una placa sólida rígida. La propiedad que se analiza en este momento es característica solo de ejes circulares sólidos o huecos.
y no lo comparten elementos con sección transversal no circular, como muestra la segunda gráfica inferior, que es una barra con sección transversal cuadrada sujetada a torsión, en donde se ve que sus distintas secciones transversales se tuercen y no permanecen planas. Veamos los esfuerzos que se generan en el rango elástico en una sección transversal circular, sometido a un efecto de corte por el torsor. En clase había explicado que en este caso el torsor es una carga exterior que se aplica sobre una pieza, siendo esta transversal a la sección transversal de la pieza. Vamos a aplicar la ley de Hooke para el esfuerzo y la deformación acortante. Justo en el eje se está mostrando un sistema de ejes perpendiculares. En las abscisas está la deformación señalada con la letra ρ, y en la ordenada se encuentra el cortante señalada por la letra griega tau. La letra C representa el radio desde el eje, desde el punto central O hacia la cara exterior de la sección circular. De este análisis de esfuerzo y deformación, ¿no?, donde el esfuerzo cortante en la flecha varía linealmente con la distancia ρ desde el eje de la flecha, y para secciones huecas el inicio de esos esfuerzos cortantes se genera siempre desde un radio interior C1 hacia un radio exterior C2. Las fórmulas que cumplen, digamos, estas características es la siguiente, donde tau o esfuerzo es igual a la deformación entre C o entre el radio exterior por el esfuerzo cortante máximo. Y el esfuerzo cortante mínimo se relaciona con el esfuerzo cortante máximo multiplicando a este esfuerzo cortante por la razón que hay entre el radio interior y el radio exterior de la pieza para secciones huecas. De igual forma usaremos las siguientes fórmulas en los problemas de torsión. La que a continuación se muestra es una relación entre la cortante máxima y la torsión multiplicado con el radio exterior de la pieza en su sección transversal, dividido entre un valor J que a continuación mencionaré cómo se llama. Efectivamente, se muestra, de acuerdo a este diagrama de esfuerzo con deformaciones, que la cortante máxima producida por el efecto torsional de un giro se da a C distancia del eje de la sección transversal. Podemos generalizar diciendo que cualquier cortante, ¿no?, en el radio, en cualquier radio desde 0 hacia el punto que nosotros indiquemos, es igual a la torsión por esta distancia ρ dividido entre J. Y para secciones huecas, este valor de J sería igual a 1/2 por pi multiplicado por el radio exterior a la cuarta menos el radio interior a la cuarta, donde tau max es la cortante máxima que se genera en la sección circular a una distancia c del eje, o C2 en el caso de una sección hueca. T es el par de momento torsores, ¿no? J es el momento polar de inercia, que en el caso de una sección sólida sería igual a pi medios multiplicado por c a la cuarta.
y C es el radio de la sección circular. Para una sección hueca, C1 es el radio interior y C2 es el radio exterior. Cuando tenemos una sección hueca y queremos encontrar la cortante máximo, el valor de C en la fórmula sería C2. También hay que, para cerrar el capítulo en el aspecto teórico, evaluar lo que son el ángulo de giro que se genera en el rango elástico, ¿no? Estamos, para recordar, precisando estos aspectos teóricos basados en que el momento torsor que se aplica a la pieza en cualquier situación solamente se genera dentro del rango elástico. No es lo suficientemente alto como para mantener deformable la pieza de forma permanente. Todos los problemas que veremos en el capítulo y los que han sido dejados en clase se basan en esta premisa, que se generan en el rango elástico. O sea, nunca superarán la cortante máximo, debido a que al superarse pues ya pasaría al otro estado, el plástico. Bueno, vemos aquí, seguimos con el ejemplo de la barra que ha sido sujeta a una torsión T. Tiene un radio de giro phi y esta barra tiene una longitud L. Entonces la relación que hay entre phi es igual a la torsión o momento torsor multiplicado por la longitud de la barra dividido entre el momento polar de inercia multiplicado por el módulo de rigidez de la pieza. Este módulo de rigidez es una constante y cada material tiene su respectivo módulo de rigidez. Es algo así como el módulo de elasticidad. Ángulo de giro phi. El T es la torsión, el momento o par de momentos torsores. J es el momento polar de inercia y G es el módulo de rigidez. Muy bien. Vamos viendo un ejercicio. Este ejercicio ya lo hemos visto en clase, así que hay que recordarlo. Tenemos una barra. Tenemos una barra de 1.5 metros de longitud de sección hueca que tiene un diámetro interior de 40 milímetros y un diámetro exterior de 60 milímetros, y en su extremo está sujeto a una torsión de valor T. Se pide, en este caso, determinar a el máximo par de torsión que puede aplicarse si el esfuerzo cortante no debe exceder los 120 megapascal. B, cuál es el valor mínimo correspondiente del esfuerzo cortante en el eje. Y C, qué par de torsión tendría que aplicársele al extremo para producir un giro de 2 grados, teniendo en cuenta que el módulo de rigidez de la pieza es de 77 gigapascal. Bueno, pues solucionemos el primer pedido que pide determinar el máximo par de torsión que puede aplicarse si tenemos un valor máximo de la cortante de 120 megapascal. Habíamos revisado anteriormente en las fórmulas la siguiente, esta, donde la cortante máxima es igual a la torsión por el radio de la sección transversal de la pieza dividido entre el momento polar de inercia. Me están proporcionando como datos este valor y tengo características de los diámetros por los que puedo encontrar el momento polar de inercia, y por ende también tenemos el valor de C, así que despejamos esta fórmula para encontrar la torsión. Entonces despejamos T y finalmente T sería igual al momento polar de inercia J por la cortante máxima dividido entre el valor de C. Bueno, aplicamos también el valor de J o la fórmula donde dice que J sería igual al pi medios por
la diferencia de los radios expuestos a la cuarta potencia. Hay que tener en cuenta que el valor de C representa un radio, por lo que el problema nos está dando diámetros y tendríamos que dividirlos respectivamente entre 2 para encontrar el valor de C sub 2 y C sub 1. Entonces 60 milímetros, que es el diámetro exterior, dividido entre 2 da 30 milímetros, que sería el valor de C sub 2, y en el caso del diámetro interior nos daría un valor de C sub 1 igual a 20 milímetros. Operamos y el valor de J sería igual a 1.021 por 10 a la menos 6 metros a la cuarta. Ya C sub 1 y C sub 2 los puse respectivamente en metros. Hice la conversión de milímetros a metro. Muy bien, ya tenemos el valor de J, tenemos la cortante máxima y el valor de C sería en este caso 30 milímetros, que sería el diámetro exterior de la pieza. Reemplazamos los valores y nos da que la torsión sería igual a 4.8 kilonewton metro. La pregunta C es ¿cuánto sería la cortante mínima? Y pues ahí aplicamos esta fórmula que también se las di anteriormente, en donde relacionaba la cortante mínima en función a la cortante máxima multiplicado por la razón que había entre el radio interior y el radio exterior de la sección transversal. Simplemente reemplazamos datos. Sería el radio interior 0.02 metros entre 0.03 metros. Ustedes pueden colocar 20 milímetros entre 30 milímetros, igual se van a simplificar las unidades de longitud. Y lo multiplican por la cortante máxima, que ya el problema nos lo da como datos, que es 120 megapascal. El resultado de esto es 80 megapascal. En el inciso C nos están pidiendo cuál sería el momento torsional si es que la pieza la giro 2 grados. O sea, el valor de phi, que en una fórmula anterior y que la muestro a continuación, sería 2 grados. El valor de t es la incógnita que me está pidiendo el inciso C del ejercicio. El valor de L ya lo conocemos, es 1.5 metros de longitud. El valor de J lo hemos obtenido en el inciso A, que es 1.021 por 10 a la menos 6 metros a la cuarta. Y el valor de G, que es el módulo de rigidez S, nos lo da el problema y es 77 gigapascal. Una observación aquí es que para poder operar los grados decimales del ángulo por los valores reales que tienen las demás incógnitas, hay que convertir estos grados a radianes y por lo tanto se efectúa una operación que a continuación vamos a ver. Primero hay que despejar t, y t sería igual al valor phi por j por g dividido entre l. Entonces reemplazamos los datos y decimos que j es el valor que ya conocemos, por g, que es 77 por 10 a la 9, lo multiplico por 10 a la 9 porque está en gigapascal, y lo divido entre la longitud de 1.5 metros. Los 2 grados se multiplican por 2pi radianes entre 360. Es el factor de conversión para convertir de grados a radianes. Y recién ahí poder operar con los valores reales de las demás incógnitas. El resultado sería 1.829 kN, sería el momento torsional si es que se gira el extremo de la pieza en 2 grados. 2 grados, perdón. Muy bien, veamos a continuación 5 problemas modelos. Estos problemas modelos les van a ayudar a resolver los problemas que les estoy dejando como laboratorio.
lleguen hasta el final de la presentación, porque al final les voy a precisar hasta dónde pueden estudiar y de esta manera reducir los problemas que les he dejado, creo que han superado los 60 me parece, a simplemente unos 20 o 25, pero se los voy a especificar al finalizar este video. Muy bien, el problema que se muestra a continuación es un eje en donde se está generando diferentes giros debido a piezas o poleas, por decirlo así, que giran en la sección que indica las flechas, curvas. El problema dice lo siguiente: el eje BC, hay que identificar este eje BC, se encuentra acá, es hueco y tiene un diámetro interior y exterior de 90 milímetros y 120 milímetros respectivamente. Los ejes AB y CD son sólidos y de diámetro D. Para la carga mostrada en la figura, bueno, hay una carga torsional en A de 6 kN, hay una carga torsional en B de 14 kN, hay una carga torsional en el otro sentido en la polea en C que es 26 kN, y en la polea D hay una carga torsional de 6 kN. Piden determinar A, los esfuerzos cortantes máximo y mínimo en el eje BC, B, el diámetro D requerido en los ejes AB y CD, si los esfuerzos cortantes permisibles en estos ejes no deben exceder los 65 megapascales. Muy bien, en el eje BC están pidiendo el esfuerzo cortante máximo y mínimo. Si ustedes recuerdan, la fórmula de esfuerzo cortante está en función al valor T, que es la torsión, multiplicado por un radio C, que sería el radio exterior. Recuerden que aquí BC es hueco, tiene un radio interior y uno exterior, y dividido entre el valor J, que ya sabemos cómo se calcula para secciones huecas. Aquí el detalle está en encontrar el valor de T para esta pieza BC. Entonces hay que hacer un diagrama de cuerpo libre para poder encontrar los valores torsionales que se generan en cada tramo del eje. Muy bien, repito de nuevo la figura en la solución para tener una visión amplia de lo que tenemos. Y empezamos. Bueno, vamos a hacer un corte en el eje AB. Y vamos a denotar la torsión que se genera en el eje, porque los 6 kN es un efecto torsor que se da en la polea A, pero en el eje vamos a representar la torsión como T A sub AB. Y el sentido obviamente tiene que ser en sentido contrario al efecto que se produce en A, como reacción interna ante la torsión en A. Se tienen en cuenta los mismos principios de las ecuaciones de equilibrio para resolver esto. Es decir, vamos a aplicar algo de estática, en donde la sumatoria de momentos respecto a X, o sea, respecto al eje X, es igual a 0. Entonces decimos que los 6 kN que está en sentido antihorario menos el torsor de sub AB es igual a 0, donde esta torsión que se genera en el eje AB es igual a 6 kN. Muy bien, ya hemos identificado la torsión que se genera aquí. Ahora veamos la torsión que se genera en BC, y para eso hay que hacer un corte en la sección BC, en el eje BC. Hacemos un corte en el eje BC y la reacción que suma a los efectos que preceden en AB sería un torsor llamado T sub BC.
Igual aplicamos las ecuaciones de equilibrio y decimos que la sumatoria de momentos respecto a x es igual a 0. Entonces 6 kN que está en sentido antihorario positivo más 14 kN que también está en sentido antihorario menos la torsión del eje en el tramo BC es igual a 0, entonces la torsión en el eje BC es igual a la suma de 6 y 14, que es 20 kN. Me dicen, profesor, ¿dónde dejamos a la torsión del eje AB? No. En este caso se hace un corte en BC y por lo tanto la incógnita sería en BC, ese efecto torsor. Recuerden, como en el caso de armaduras, cuando hacemos un corte en las secciones, nos quedamos como con las incógnitas que se generen ese corte, de las barras que se están cortando. Las otras barras interiores que almacenan esa sección que se ha cortado no forman parte de incógnitas para resolver en el problema. De similar forma, en este caso se hace con diagramas que tienen tramos de distintas características. Muy bien, ya hemos hallado la torsión en el tramo ABC y era precisamente el dato que nos faltaba, porque los otros valores como C, que es el diámetro exterior, y J, que está en función a los radios, perdón, C es el radio exterior y J, que está en función a los radios, se calcula muy fácilmente con las fórmulas que ya conocemos. Bueno, primero calculemos J, que es pi medios de la diferencia a la cuarta de los diámetros exterior e interior. Y habíamos dicho en el problema que el diámetro exterior es 120 milímetros, entonces el radio sería 60 milímetros o convertido a metros sería 0.060. De igual forma el diámetro interior es 90 milímetros, entonces el radio interior sería 45 milímetros o convertido a metros 0.045. Estos hay que elevados a la cuarta y el resultado es 13.92 por 10 a la menos 6 metros a la cuarta. Obtener el valor de J no es más que un simple cálculo y aplicación de la fórmula. Bueno, entonces encontremos la cortante máxima, que como les había mencionado es a la torsión en BC, que ya lo hemos calculado, multiplicado por el diámetro exterior, que es el C sub 2, y dividido entre J. El valor de T es 20 kN, es el resultado de nuestro análisis anterior. Acá está, 20 kN en el tramo BC. El C sub 2 es el diámetro interior, que es 0.0, perdón, es el radio exterior, que es 0.060 metros. Y el J lo hemos calculado previamente y nos sale 13.92. Operando estos resultados, el cortante máximo es igual a 86.2 megapascal. Con esto estamos respondiendo a la primera pregunta, que me pide el cortante máximo y el cortante mínimo. Falta aquí el cortante mínimo, pero el cortante mínimo ya es fácil de hallar porque es una relación en función al cortante máximo, en donde sería igual al cortante máximo multiplicado por la relación entre los radios interior y exterior. ¿Ok? Es esta fórmula de aquí, que se las he mostrado yo, en donde la cortante máximo está aquí multiplicando a C sub 1 entre C sub 2. Es lo mismo. La cortante mínima sería igual a 64.7 megapascal y como ustedes recordarán, la cortante mínima se genera aquí, en el extremo del radio interior. Aquí se genera el tau sub 1 y el tau sub 2, que es la cortante máxima, se genera en el radio exterior de la pieza. Todavía para terminar de resolver el problema falta calcular el diámetro D requerido en los ejes AB y CD. Y bueno, tenemos aquí que en el eje AB, como vamos a tomar el eje AB para encontrar este diámetro,
el valor del torsor en el eje, calculamos que tenía un valor de 6 kN. También podemos coger el tramo CD para calcular este D, este valor del diámetro del elemento sólido que tiene un diámetro D, pero tendríamos que igual seguir continuando haciendo un corte en CD, sumando los valores que se generan en las poleas A, en B y en C, encontrando una resultante, y al final el resultado es el mismo. Así que nos es menos complejo si nos quedamos con el análisis en el tramo AB para encontrar este diámetro. Tenemos un diámetro permisible que, según el problema, no debe exceder los 65 megapascales. Estos 65 megapascales es el diámetro permisible que el problema nos especifica para el tramo AB y CD. C sería el radio, y como es una sección sólida, es único ese radio. Entonces aplicamos la misma fórmula que hemos usado anteriormente, en donde la cortante máxima es igual a la torsión por el valor de C, que es el radio de la sección transversal de esta pieza, dividido entre el momento polar de inercia, que al ser una sola pieza y no ser hueca, el momento polar de inercia sería igual a pi medios por C a la cuarta. Ahí está la incógnita que necesitamos hallar, siendo C el radio de la sección. Ese va a ser la incógnita que al final vamos a determinar, ¿no? Simplificamos el valor de C en el numerador con C a la cuarta en el denominador, y tenemos que C al cubo es igual a 58.8, que es el resultado de dividir 65 entre 6 y multiplicado por 10 a la menos 6. Si sacamos una raíz cúbica de esta operación, C es igual a 38.9 por 10 a la menos 3. Pero C es un radio y lo que me están pidiendo es el diámetro del eje AB. Solamente hay que multiplicarlo por 2 a este radio y encontramos el diámetro, que es igual a 77.8 milímetros. Muy bien, se ha explicado paso a paso lo que se tiene que determinar. Este es un problema modelo que vamos a encontrar en los problemas anteriores y que podría elegir uno como este para el examen que van a tener en esa semana de torsión. Así que es bueno que entiendan cada uno de estos diagramas modelos para poder practicar. Muy bien, tenemos un segundo problema. En este segundo problema nos muestra una figura que tiene diámetro interior de 4 pulgadas y un diámetro exterior de 6 pulgadas. La pieza tiene una longitud de 8 pies. Si lo multiplicamos a este 8 pies por 12, nos da 96 pulgadas. Recuerden que el pie es igual a 12 pulgadas. Bueno, el problema dice lo siguiente. El diseño preliminar de un eje grande que conecta un motor con un generador requiere el uso de un eje hueco con diámetros interior y exterior de 4 y 6 pulgadas respectivamente, sabiendo que el esfuerzo cortante permisible es de 12 KSI. Recuerden, el valor de KSI es 10 al cubo PSI, o en todo caso significa kilolibras sobre pulgada cuadrada. Determine el máximo par que puede ser transmitido, o sea, determinar T, que puede ser transmitido A, por el eje como fue diseñado, como el que se está mostrando ahí en la figura, y B, por un eje sólido del mismo peso. Y C, por un eje hueco del mismo peso, pero de 8 pulgadas de diámetro exterior. Muy bien,
aquí están jugando con los diámetros, entonces vamos a tener distintos valores de test, de torsiones. Vamos a encontrar una torsión para el primer supuesto, ¿no? En donde el eje es como el que se muestra ahí en la figura. Vamos a tener una torsión para el supuesto en donde el eje es igual al mismo peso del eje sólido, ¿ya? Entonces, para que tenga el mismo peso, significa que la sección hueca y el peso de esa sección hueca tendríamos que encontrar un equivalente a una sección sólida, y más adelante vamos a ver qué es lo que se tiene que hacer. Y el tercer valor de T o torsión es para lo que piden en el punto C, que es por un eje hueco del mismo peso, pero con 8 pulgadas de diámetro. Este problema está interesante y a continuación voy a explicar la solución que ya, está preelaborada. Primero nos están pidiendo el eje hueco como fue diseñado, así que hay que hacer los cálculos como lo vemos ahí en la gráfica. Tenemos un diámetro interior, tenemos un diámetro exterior, entonces tendríamos un radio interior y un radio exterior, que sería la mitad de esos diámetros. El valor de J sería igual a pi medios por la diferencia de estos radios elevados a la cuarta. Entonces sería igual a pi medios por 3 pulgadas, ya que el diámetro exterior es 6 pulgadas, a la cuarta menos 2 pulgadas por el diámetro interior de 4 pulgadas. También elevado a la cuarta. El resultado de J para esta situación que se muestra en la gráfica es de 102.1 pulgadas a la cuarta. Muy bien. Aplicamos la fórmula que se muestra aquí, que es la misma que hemos venido trabajando, y despejamos el valor de T. Si reemplazamos aquí los valores, la cortante máximo del problema me dice que siempre va a ser 12 KCI multiplicado, que es igual a T multiplicado por el C sub 2, que sería el radio exterior 3 pulgadas, y dividido entre J, que ya lo hemos calculado previamente, y es 102.1 pulgadas. El valor de T para esta situación es de 408 kips por pulgada. Recuerden que un KCI es igual a kip sobre pulgada cuadrada, entonces el resultado de la torsión sería kip por pulgada. Muy bien, este punto A fue fácil de calcular, solamente era aplicación de fórmulas y despejar el valor de T. Veamos ahora cómo haríamos para cuando me piden que consideremos un eje sólido del mismo peso. Para que el eje como se diseñó y que se muestra acá, y este eje sólido tengan el mismo peso y longitud, las áreas de sus secciones transversales deben ser iguales. Entonces yo tengo que igualar la sección transversal de esta figura, que fue el eje como se diseñó, por una sección transversal sólida, donde el radio va a ser C sub 3. Aquí veamos esta igualdad y decimos que la primera área es igual a pi por pi r, ¿no? Tenemos que aquí para el área de una sección circular es pi r al cuadrado. Entonces de una sección hueca sería pi por la diferencia de los radios al cuadrado, sería pi por 3 al cuadrado menos 2 al cuadrado, y lo igualo a pi por el radio C sub 3 de la pieza sólida, también elevado al cuadrado. Hay que despejar C sub 3 de esta operación. Los pi se simplifica, me quedaría 3 al cuadrado 9, menos 2 al cuadrado 4, 9 menos 4 5. Le saco la raíz cuadrada a ese 5 y C sub 3 quedaría como 2.24 pulgadas. Muy bien, como ya encontramos el nuevo radio de esta sección sólida, que es equivalente a mi primera sección diseñada, porque van a tener el mismo peso, el valor de J o momento polar de inercia simplemente es
operar pi medios por este valor de c sub 3 elevados a la cuarta, y se va a mostrar aquí en la figura. Entonces reemplazamos la cortante máxima, que ya sabemos que es 12 kci, el valor de t es la incógnita, el valor de c sub 3 es el nuevo radio que hemos encontrado, y abajo el valor de j es pi medios por este mismo radio elevado a la cuarta. Despejando t es igual a 211 kip por pulgada. Muy bien, ahora están pidiendo una tercera solicitud en donde piden que determinemos el valor de la torsión para cuando tengamos un eje hueco del mismo peso, pero con un diámetro exterior de 8 pulgadas. Entonces tendríamos que calcular cuál sería el diámetro interior en esta situación de una sección con el mismo peso y la misma longitud. Trabajamos como en el inciso B, hay que igualar áreas. El área de la primera sección diseñada, que tiene radio interior 2 pulgadas y 3 de radio exterior, y lo vamos a igualar a una sección que tiene radio exterior de 4 pulgadas, porque el problema dice que tendría 8 pulgadas de diámetro, y radio interior C sub 5 porque no conoceríamos ese radio interior. Aquí el asunto está en encontrar el radio interior. Entonces igualamos áreas, que para una sección hueca es pi por los radios, la diferencia de los radios elevados al cuadrado. Entonces hacemos lo siguiente: pi por 3 al cuadrado menos 2 al cuadrado sería pi por 9 menos 4 pi por 5, igual a pi por 4 al cuadrado menos c sub 5 al cuadrado. De esto obtenemos que c sub 5 es 3.317 pulgadas y c sub 4 ya sabemos que es 4 pulgadas. Entonces tendremos un nuevo J, un nuevo momento polar de inercia para esta nueva sección hueca, en donde aplicamos la fórmula pi medios por la diferencia de los radios interior y exterior elevados a la cuarta. El resultado de J en esta situación es 212 pulgadas a la cuarta. Teniendo o sabiendo que la cortante máxima es 12 kci y que ahora ya el diámetro exterior, el nuevo diámetro exterior es 4 pulgadas, recuerdo que el inciso C en el problema me está diciendo que esta nueva sección va a tener 8 pulgadas de diámetro, entonces mi radio exterior es 4 pulgadas. Lo reemplazo en la fórmula de igual forma como lo he hecho en las otras dos situaciones y tendremos un nuevo valor de T de 636 kips por pulgada. Muy bien, este problema nos ha mostrado cómo podemos interactuar entre las áreas, y hay que recordar aquí la conclusión que para que dos secciones tengan la misma área y la misma longitud se tienen que igualar sus secciones transversales. Veamos un problema 3, donde tenemos un mismo eje de transmisión pero dos secciones de distintos diámetros. Y en este caso uno es hueco y el otro es sólido. Muy bien, el eje horizontal AD está sujeto a una base fija en D y se le aplican los pares mostrados. Un agujero de 44 milímetros de diámetro se ha perforado en la sección CD. Hay que tener en cuenta esto. Entre B y C se mantiene una sección sólida, pero a partir de C hasta D ya hay una sección hueca. Sabiendo que el eje es de un acero para el que el módulo de rigidez es 77 gigapascal, determinar el ángulo de giro en el extremo A, conociendo lo que se está mostrando, ¿no? Que en A hay un giro de 250 Nm y en B hay un giro de 2000 Nm. Entre C y D no hay ningún giro, pero sí la sección es hueca. Veamos cómo resolver el problema a continuación. Pero antes quiero verificar si todo va bien con la grabación. Sí, todo va bien con la grabación. Llevamos 44 minutos de esta sesión.
Bueno, continuamos con la presentación. Estábamos en la solución de este problema 3.3 modelo. Recuerden que estamos explicando la solución de estos problemas para poder cumplir con evaluarlos en problemas parecidos en el examen. Primero, como lo hicimos en el ejercicio número 1, hay que encontrar diagramas de cuerpo libre de las porciones que se están trabajando. Recuerden que cuando un torsor se aplica sobre un punto y hacemos un corte de esa sección o de ese tramo, hay una reacción opuesta a la aplicación de esta carga externa. En este caso, si 250 Nm se aplica en A, entonces se entiende que la reacción en el eje para contrarrestar los efectos de esta torsión en A tendría que ser un valor T sub AB en sentido opuesto. Esa es estática. Otra cosa que hay que tener en cuenta es que el eje está que consta de tres porciones, AB, BC y CD, cada una con sección transversal uniforme y con un par interno constante. En este caso hay que utilizarse una ecuación que sume los distintos efectos de estas cargas externas en giro sobre cada una de las porciones. Vamos a sumar el giro que se produce en AB, vamos a sumar el giro que se produce en BC al giro que se produce en CD. Y la sumatoria de estos giros sería finalmente el giro final que se produce en el extremo de la pieza, es decir, en A. Bueno, ya como lo había explicado, la torsión en el eje AB sería igual a 250 Nm, habiendo usado la ecuación de equilibrio sumatoria de momentos en X igual a 0 para el tramo AB. En el tramo BC, igual, hacemos un corte y de similar forma aplicamos la ecuación de equilibrio sumatoria de momentos respecto al eje X igual a 0 y tenemos con que si a 250 Nm se le suman los 2000 Nm que están en el mismo sentido horario y a ellos se le resta el efecto o la resistencia en el eje BC a esos giros que se llama T sub BC igual a 0, al final T sub BC sería la suma de estos dos efectos exteriores, 2000 más 250, entonces la torsión en el eje BC es igual a 2250 Nm. En el tramo CD, como no se aplica ningún par de momentos, tendría el mismo valor que su precedente BC. Entonces la torsión en CD sería igual a la torsión en BC y tendría un valor de 2250 Nm. Muy bien, ya tenemos el valor de las torsiones que se dan en los respectivos tramos del eje AD. Y precisamente son esas torsiones las que vamos a considerar para nuestra fórmula del ángulo, ¿no? Del ángulo, que estamos quedando en que sería la sumatoria de los ángulos generados en cada tramo. Pero antes hay otro valor que tenemos que calcular, que son los momentos polar de inercia. Los momentos polar de inercia en el tramo AB es fácil de calcular, es un tramo con una sección transversal sólida y J para una sección transversal sólida es igual a pi medios por el radio elevado a la cuarta. En el tramo BC también es de similar cálculo porque el tramo BC es sólido. Pero el tramo CD, señores, lo voy a mostrar aquí, es un tramo con una sección hueca en donde el diámetro exterior es 60 milímetros
y el diámetro interior es 44 milímetros. Entonces ustedes ya mentalmente pueden imaginarse que el C2 sería 30 milímetros y el C1 sería 22 milímetros para este tramo CD. ¿Ok? Las longitudes también las tenemos por tramo, entonces podemos ya encontrar los valores de los momentos polares de inercia. Veamos. Esta gráfica que muestro a continuación me muestra cuáles son los diámetros en los respectivos, o sea, básicamente me muestra la sección transversal de los respectivos tramos. En AB, en BC y en CD quizás me grafica mejor la información que yo voy a necesitar para calcular mis momentos polares de inercia. Es más, ahí se está calculando el primer momento polar de inercia en el tramo AB, que es igual a pi medios por 0.015 metros elevados a la cuarta, y obtenemos el primer momento polar de inercia en AB. El segundo sería en BC, perdón, me adelanté ahí en la diapositiva. En BC también tendríamos, es una sección sólida, el momento polar de inercia es pi medios por el diámetro, o sea, en este caso 0.030 elevados a la cuarta, y obtenemos el segundo valor de J. Y el J para el tercer tramo, ya así como es una sección hueca, en donde el C2 es 0.030 metros elevado a la cuarta y el C1 es 0.022 metros elevados a la cuarta, y obtenemos el tercer valor de J para el tramo CD. Muy bien. Ahora lo que hay que hacer es aplicar la fórmula, la sencilla fórmula de phi. Y phi sería igual a la sumatoria de estos efectos que me producen estas torsiones a lo largo de los distintos tramos. O sea, el valor de phi para AB, el valor de phi para BC y el valor de phi para CD, eso lo vamos a sumar. Aquí la fórmula está extrayendo la constante que es la misma en cada una de estas operaciones, que es el módulo de rigidez, lo está factorizando, y finalmente tendríamos esta siguiente operación, que ya sería fácil de calcular, ¿no? Factorizamos el módulo de rigidez, que es 1 sobre 77 gigapascal, y sumamos todos los valores para los valores de phi en AB, que sería igual a 250 Nm, que sería la torsión, por el valor de C, perdón, la longitud, que es 0.40, dividido entre el J. Igual para el tramo BC, que es 2250, el valor de T, por la longitud, que es 0.20 metros, dividido entre su respectivo valor de J que se ha calculado en el tramo BC. Y en el tramo CD igual, el mismo valor que se muestra aquí, que es la torsión, por su longitud, que es 0.6 metros, y dividido entre su respectivo valor de J, que también se calculó previamente. El resultado de esto es, ya saben, radianes, y nosotros hay que multiplicarlo por la conversión a grados, que es multiplicarlo por 360 dividido entre 2 pi radianes. Esto es 2.31 grados, grados decimales, ¿no? Si se dan cuenta en la explicación, son simples reemplazos que se dan en las fórmulas que ya conocemos, que es única para el caso del ángulo de giro, se explicó previamente. Y solamente hay que hacer paso a paso esta operación. Quizás en los cortes hay que entender muy bien cómo hay que hacer los cortes tramos por tramos para encontrar las torsiones que se generan en los respectivos tramos del eje. Y también hay que ser ordenados con el cálculo de los momentos polar de inercia, que les sugiero háganlo previamente a la aplicación de la fórmula. Y bueno, el resto es simplemente hacer un cálculo de lo que ya se ha reemplazado y encontramos finalmente, ¿no?, como respuesta. Muy bien, pasemos al problema número 4. Este problema ya tiene engranajes. Y aquí simplemente hay que
tener en cuenta algunos conceptos de cinemática, porque los engranajes efectivamente tienen efectos entre ellos que hay que entender y se va a mostrar, ¿no? Voy a hacer un pause aquí para beber algo de líquidos y poder seguir explicando. Bueno, en este problema se incluyen engranajes y es justamente lo que vamos a ver a continuación. Un ratito, problemas con la diapositiva. Espero que no se cuelgue. Bueno, aquí mostramos dos ejes sólidos de acero que están conectados por los engranes mostrados en la figura, en B y en C. Hay que llamar estos engranes por el punto de ubicación. Entonces, engrane B y tenemos el engrane C. Y dice, sabiendo que para cada eje G, que es el módulo de rigidez, este es igual a 11.2 por 10 a la sexta PSI, sobre pulgadas cuadradas. Y que el esfuerzo cortante permisible es de 8 KSI. Determine, antes de continuar, quería indicar, miren, aquí me está mostrando el módulo de rigidez en PSI y me están dando el esfuerzo cortante máximo en KSI. Ahí hay que siempre tratar de igualarlas o uniformizar las unidades, ya que PSI es libra sobre pulgada cuadrada y KSI es kilolibra sobre pulgada cuadrada. Consideremos esto en adelante para el resultado final. Hay que determinar dos pedidos. Primero, que en A dice que está el máximo par T sub 0, que se muestra aquí justamente en la figura con una flecha curva roja, T sub 0, que puede aplicarse en el extremo A del eje AB, y B, el ángulo correspondiente que rota en el extremo A también del eje AB, ¿no? Muy bien. Entonces, para solucionar esto, tenemos que considerar lo siguiente. Entre el engrane B y el engrane C, aquí en este punto siempre hay una fuerza que la vamos a llamar fuerza F. Perdón, fuerza F. Pausa. Esta fuerza F es la misma que genera el movimiento en el engrane B y también el mismo movimiento en el engrane C. Obviamente la fuerza F que se aplica justo en el punto de contacto genera rotaciones opuestas y eso es un tema físico que podemos comprender. Entonces el giro que se genera en el engrane B sería igual al valor de esa fuerza multiplicado por la distancia del extremo o en donde se aplica la fuerza tangencial, que es F, hacia el eje del engrane, o sea, hacia el punto central. Entonces esa distancia sería igual al radio en el caso del engrane B y al radio en el caso del engrane C. Repito, los momentos que se genera por la fuerza, que es la misma en el engrane C y B, porque al aplicarse justo en el punto de contacto es la misma fuerza, pero esta misma fuerza genera diferentes momentos justo en los ejes de transmisión, porque estos engranes tienen distintos radios que al multiplicarse por esa fuerza va a generar distintos momentos. Entonces, por estática podemos, denotamos la fuerza F, la magnitud de la fuerza tangencial entre los dientes, los engranes, y decimos en el engrane B
En el engrane B decimos, la sumatoria de momentos respecto a B es 0. Entonces tenemos un primer momento producido por esta fuerza F multiplicado por el radio del engrane B, que la gráfica lo muestra, es 0.875 pulgadas. Al multiplicar la fuerza por este radio encontramos un momento originado por esta fuerza, pero hay que restarle el efecto que produce el giro T sub 0 sobre todo el eje de transmisión AB. Si bien es cierto, se produce en A, pero a lo largo de todo el eje de transmisión, este giro se transmite, entonces llega al engrane B con el mismo valor, pero en sentido opuesto, ¿no? En sentido opuesto. Se resta entonces al momento que produce la fuerza F, y vamos a tener que T sub 0 es igual a F por 0.875 pulgadas. En el engrane C tenemos el valor de la fuerza por su radio, que es 2.45 pulgadas, y a este se le resta el efecto contrarrestante que produce la torsión en el eje de transmisión CD, que obviamente va a tener un sentido opuesto. Y efectivamente tiene que haber un efecto que contrarreste a este momento producido en el engrane C para que el sistema se encuentre en equilibrio. Entonces le vamos a llamar a la torsión en C sub D y este va a ser igual a 0. Finalmente la torsión en C sub D va a ser igual a la fuerza por 2.45. Al igualar estas dos fuerzas o estos dos F's, porque vamos a encontrar la fuerza en función a T sub 0 y vamos a encontrar la fuerza aquí en función a T sub D, vamos a encontrar como conclusión una relación entre el T sub 0 y el C sub D. Al igualar las fuerzas que en ambas ecuaciones hemos encontrado, ¿no? Muy bien, entonces tenemos que la torsión en CD es igual a 2.8 la torsión que se produce en AB a través de T sub 0. Por cinemática, vamos a decir que el radio en el engrane B multiplicado por el ángulo de giro que se produce es igual al radio en el engrane C multiplicado por el ángulo de giro en C. Los movimientos perimetrales de los engranes son iguales y se escribe de la forma en la que se muestra a continuación. R sub B por phi sub B es igual a R sub C, o el radio en el engrane C, por el ángulo de giro en el engrane C. Vamos a poner al phi sub C o radio de giro o ángulo de giro en B en función al ángulo de giro en C, debido a que conocemos los radios tanto en el engrane B como en el engrane C. Y tenemos que el phi sub B es igual a 2.8 por phi sub C. Muy bien, ahora calculemos lo que nos pide el problema. El problema nos pide en A, dice el máximo par T sub 0 que puede aplicarse al extremo A del eje AB. Y tenemos ahí que el problema nos da, dice, un esfuerzo admisible máximo de 8 KSI. Entonces vamos a aplicar la fórmula de cortante máximo que me dice que la cortante máxima es igual a la torsión por el valor de C entre J. Entonces 8 KSI es igual a 8000 PSI. Y les había comentado al inicio del problema que teníamos que multiplicarlo por 1000 debido a que
el módulo de rigidez que me da el problema se encuentra en PSI, que es igual a, perdón, sí, 11.2 por 10 a la 6 PSI, el valor de G. Muy bien, reemplazando, 8000 es igual a la torsión en A sub B, que es el T sub 0, que es la torsión en A sub B. Señores, la torsión aquí en el eje AB es este valor, T sub 0, multiplicado por el valor de C, que en AB tendría, aquí en AB, sería igual, aquí dice el problema, 0.75 pulgadas. Entonces, el radio sería la mitad de este diámetro de 0.75 pulgadas, que es 0.375 pulgadas. Se va a dividir entre el J, que al ser una sección sólida y no hueca, no es más que el valor de pi medios multiplicado por el C elevado a la cuarta, o sea, por 0.375 a la cuarta. Finalmente, y despejando T sub 0, encontramos que este valor de T sub 0 es igual a 663 libras pulgadas. Muy bien. Podemos encontrar ahora el valor de la torsión en C sub D. En el tramo CD, la torsión. Podemos encontrar esa torsión porque tenemos el esfuerzo máximo admisible, tenemos un valor de C para el tramo CD, ¿no? Porque justo el problema me muestra aquí que CD tiene 1 pulgada de diámetro, entonces el radio sería aquí 0.05 pulgadas. Y el valor de J igual para este eje en el tramo CD sería igual a pi medios por el radio elevado a la cuarta, debido a que es una sección sólida. Es una sección sólida. ¿Ok? No nos confundamos con estas gráficas, por favor. Aquí estamos revisando estos valores de estos diámetros tanto en AB como en CD. Y estamos calculando las torsiones en ambos ejes basados en mi fórmula de cortante máximo. Porque esto me va a arrojar lo siguiente. Ya sabemos que la torsión en CD es igual a 2.8 el T sub 0, porque en el punto anterior, donde por estática hemos encontrado una relación entre la torsión de CD en función a T sub 0, que es 2.8 T sub 0. Entonces vamos a encontrar una segunda torsión o un segundo valor para T sub 0 al despejar este T sub 0, eligiendo el mínimo valor para T sub 0. Gobierna el mínimo valor entre ambos. Entonces la respuesta al inciso A para el par T sub 0 sería igual a 561 libras por pulgada. En el inciso B del problema me está pidiendo el ángulo correspondiente que rota el extremo A del eje AB. Muy bien. Entonces el eje AB sería igual a phi de AB. Más, perdón, el ángulo de rotación en el extremo A sería igual a la suma de la rotación en AB más la rotación o el ángulo de rotación en BC, ¿ya? Que también lo muestro aquí en la gráfica. Entonces la suma de esas dos rotaciones que se expresan en los engranes es igual finalmente a la rotación o el ángulo de rotación en A. Bueno, entonces aquí el objetivo es calcular el ángulo de rotación en ambos ejes, en AB y en BC. Tenemos una fórmula de ángulo de rotación que es igual a la torsión por la longitud entre la multiplicación del momento polar de inercia por el módulo de rigidez. Y como ya pues las torsiones las hemos encontrado en función a libras pulgadas, fácilmente podemos reemplazar los módulos de rigidez en PSI
porque tanto L como G se expresan en pulgadas. Entonces, teniendo todas las unidades uniformes, simplemente procedemos a reemplazar. Reemplazamos aquí para el ángulo φ en AB, ya 561 para la torsión, que es la que hemos elegido finalmente en el inciso A, por la longitud del tramo AB, que el problema me muestra que dice es 24 pulgadas, dividido entre módulo y ion, que al ser secciones sólidas es una operación simple de pi medios multiplicado por el radio exterior a la cuarta, y eso se multiplica por 11.2 por 10 a la sexta PSI, que el problema aquí me muestra para G ese valor. Operamos y nos sale 0.0387 radianes, y ya sabemos que estos radianes se tienen que convertir a grados y se multiplica por 360 dividido entre 2pi, que aquí sale 2.22. De igual forma, hacemos lo mismo para encontrar el ángulo de giro en CD. Necesitamos la torsión en CD, que ya sabemos que es una relación en función al T sub 0. Recuerden que la torsión en CD es 2.8 T sub 0 y eso se calculó en el primer punto. Esa relación se reemplaza entonces que la torsión en CD es igual a 2.8 por T sub 0, que se ha igualado por 561 libras pulgadas. Ha obtenido este valor en el inciso A del pedido de los pedidos del problema. Se multiplica por la longitud, que sabemos que es 36 pulgadas. Aquí lo muestra el problema, 36 pulgadas. Y se divide entre el valor de J, que es pi medios, por el radio, que es 0.5 elevado a la cuarta, por el mismo módulo de rigidez. ¿Ok? Sale 0.514 y es igual a 2.95 grados, habiendo estos radianes convertido a grados. Recuerden que lo que hemos calculado aquí es igual al radio de giro en CD, pero no es el radio de giro en el engranaje B. Es el radio de giro del eje de transmisión CD. El radio de giro en el engranaje B es una relación que hay entre el engranaje B y el engranaje C. Y el engranaje B, recuerden, y lo calculamos por cinemática en el primer punto, que es igual a 2.8 por el radio de giro del engranaje C. Si lo que hemos obtenido aquí en el eje CD es el mismo radio de giro en C, que es 295, esto al multiplicarlo por 2.8 podemos decir entonces cuánto representa en el engranaje B. Finalmente tenemos en AB lo siguiente: el radio de giro del eje de transmisión AB más el engranaje el giro en el engranaje B, que lo hemos calculado en función a la relación anterior. Finalmente, el radio de giro en A es igual a la suma de el radio de giro del eje de transmisión AB más el radio de giro del engranaje B, que lo hemos ayudado gracias a estas relaciones. Y es igual a 10.42. El problema es sencillo, solamente hay que tener en cuenta estas consideraciones, que al mostrárselas en este problema modelo, ya ustedes pueden lo mismo calcular en problemas parecidos respecto a problemas que incluyan engranajes. Entonces, ustedes pueden ya saber que en los engranajes hay una fuerza en medio de los dos, que es la misma para los dos, que genera momentos al multiplicarse esta fuerza por sus respectivos radios, los engranajes. Ya saben que por cinemática estos engranajes, la relación que hay entre sus radios y su ángulo de giro van a ser las mismas en engranajes que tienen contacto. Entonces estas relaciones les van a ayudar a calcular algunos datos que el problema les pide. Vamos a terminar con este problema modelo 3.5, que muestra, dice, un eje de acero y un tubo de aluminio que están conectados a un soporte fijo en el extremo derecho.
y a un disco rígido en la sección transversal, como se muestra en la figura. Sabiendo que los esfuerzos iniciales son 0, determine el máximo par. Bueno, continuemos con este problema. Por estática se establece de que tanto el aro de aluminio o el tubo de aluminio con el eje de acero generan momentos alrededor de este platillo que conecta, que es a ambos materiales, y entonces en el platillo se genera un momento que contrarresta los efectos tanto del eje de acero como el anillo de aluminio, que va a ser T sub 0. Entonces, finalmente T sub 0, por estática, decimos que es la suma de estos dos efectos que producen ambas piezas de distinto material. Podemos decir entonces que como ambas piezas están conectadas por un platillo rígido, tanto el ángulo de giro que se produce en el aluminio con el ángulo de giro que se produce en el acero tienen el mismo valor. Muy bien, entonces igualamos estos dos ángulos de giro, y por la fórmula que ya conocemos de ángulo de giro vamos a igualar también la aplicación de estas fórmulas, ¿no? T sub 1, L sub 1, J sub 1 y G sub 1, y T sub 2, L sub 2, J sub 2 y G sub 2 para el caso del acero. T sub 1 es para el aluminio, que es el tubo que está alrededor del eje de acero, y el T sub 2 es el momento que genera el acero. Al igualar ambas ecuaciones, obviamente se va a generar una relación entre estos dos momentos, entre T sub 2 y T sub 1. Entonces vamos a usar el problema que me dice, leamos el problema, que los esfuerzos permisibles son de 120 megapascal en el acero y 70 megapascal en el tubo. Entonces, si tenemos los esfuerzos de corte admisibles tanto en el acero como en el aluminio, y tenemos el diámetro exterior y el espesor del aluminio y el diámetro del acero, entonces podemos encontrar o usar la fórmula de esfuerzo máximo, que es igual a T, a la torsión, por C dividido entre J en ambos materiales, y encontramos los valores de T sub 1 para el caso del aluminio. A ver, veamos. Para el caso del aluminio, T sub 1 es igual, habiendo despejado T sub 1 y habiendo aquí justo en esta parte del problema encontrado el valor de J sub 1, que es pi medios por la diferencia de los diámetros, el problema nos da el espesor, recuerden, nos da el espesor de 8 milímetros. Entonces estos 76, al restarlo por 2 veces el espesor, porque 8 milímetros aquí arriba y 8 milímetros abajo, nos da como resultado el diámetro interior del aluminio, que es el tubo que engloba el tubo de color gris. Entonces tenemos 76 milímetros como diámetro exterior, y 8 y 8, 16, y 60 milímetros el diámetro interior. Entonces los radios serían 38 milímetros radio exterior y 30 milímetros radio interior. Los operamos y encontramos el valor de J, que lo vamos a reemplazar en esta fórmula que incluye el esfuerzo admisible. El esfuerzo admisible dice que es 70 megapascal, el J ya lo hemos calculado, y el valor de C sería el radio exterior, 38. Y encontramos un valor de T sub 1. Como T sub 2 está en función a T sub 1, y lo hemos visto en el punto anterior, usando las deformaciones, entonces también encontramos T sub 2, ¿no?
T sub 2 sería igual a 3.225 Nm. Muy bien, ya encontramos T sub 2 y ahora podemos encontrar cuál es el esfuerzo cortante en el acero, ¿no? Simplemente reemplazamos el T sub 2 que ya lo hemos encontrado, que es el momento torsional en el acero. El C sub 2, como es una pieza sólida que tiene 50 milímetros de diámetro, el C sub 2 sería la mitad, 0.025, dividido entre J, como repito, es una pieza sólida, la fórmula para J sería pi medios por el radio a la cuarta, ¿no? Y el resultado es 0.614 por 10 a la menos 6. De esto se genera que el esfuerzo de corte para el acero sería igual de 131 megapascal. Ya, 131 megapascal. Aquí la fórmula, aquí la gráfica muestra lo que ya pues estamos informando, ¿no? Finalmente se observa que el esfuerzo permisible de 100 megapascal para el acero es excedido. La suposición hecha fue errónea porque el problema dice lo siguiente: sabiendo que los esfuerzos iniciales son 0, determinen el máximo par T sub 0 que puede aplicarse al esfuerzo si los esfuerzos admisibles son de 120 megapascal en el acero y 70 megapascal en el tubo. Entonces, aquí hemos obtenido un valor de 131 megapascal como esfuerzo admisible, que difiere de los 120 que el enunciado del problema establece. Muy bien, entonces podemos encontrar un T sub 2 basados en los 120, que es el esfuerzo admisible, ¿no? Distinto al T sub 2 que hemos hallado anteriormente, que me genera un esfuerzo admisible de 131 megapascal, que excede a lo que el problema establece. ¿Ya? Entonces ahí encuentro un T sub 2 de 2950 Nm. Entonces, de la ecuación 2, que es la que está aquí, encontramos un valor de T sub 1, ya corregido, de 3375 Nm. Finalmente, T sub 0 sería la suma de estos dos valores, de 375 más 2950, y es igual a 6.325 kN. Bueno, en realidad sale Nm, pero 6.325 kN. ¿Qué hay que rescatar de este problema? Hemos usado toda la información disponible, o sea, tenemos un esfuerzo cortante en el acero y tenemos un esfuerzo cortante en el aluminio, y por lo tanto hemos usado ese esfuerzo cortante para encontrar los valores máximos que puede tener tanto T sub 2, que lo hemos hallado aquí, como T sub 1. Recapitulo, primero hemos encontrado un valor de T sub 1 y luego hemos usado la ecuación 2, que lo hemos hallado en función a los ángulos de giro, para encontrar un valor de T sub 2. Al hallar un valor de T sub 2, el resultado del esfuerzo con ese T sub 2 me sale 131 megapascal y me da con la sorpresa de que sale mayor al admisible que me da el problema. Si hubiera salido menor, yo me quedaría con ese T sub 2, porque está por debajo del valor admisible. Pero como sale mayor, entonces yo encuentro un nuevo T sub 2 en función al esfuerzo admisible del acero, que es 2950. Lo reemplazo en mi ecuación 2, que está aquí, y encuentro un nuevo valor de T sub 1, ya que no va a ser el que yo inicialmente encontré. Y con estos dos ya valores de T sub 2 y T sub 1, puedo encontrar un T sub 0 ya más admisible, de 6.325 Nm. ¿Ok? Con este termino los problemas y finalmente les puedo decir que voy a reducir los problemas que ustedes van a estudiar en el primer caso que hemos visto de torsión. Solamente estudien desde el problema 3.1 hasta el problema 3.20. El resto de problemas ya no los vean. Entre esos primeros 20 problemas voy a elegir algunos ejercicios. Y luego estudien del problema 3.31 hasta el problema 3.50.
3. Hasta el problema 3.52. Sí, hasta el problema 3.52. Entonces, repito, hasta el problema 3.52 serán los problemas desde el 3.31 y del 3.1 hasta el 3.24. Perdón, hasta el 3.20. ¿Ok? Hasta el 3.20. Entonces tenemos los 20 primeros, luego sigue 20, más 22 son 44 problemas nada más que tienen para resolver. Muy bien, esta ha sido la clase de hoy. Espero puedan estudiar todos los ejercicios propuestos y prepárense para su práctica. Hasta luego.